y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, ven, habla de mí. Espíritu Santo, ven, ahora de mí. Ven a sanar, ven a liberar nuestros corazones de toda opresión. Ven a transformar, ven a incendiar, trae fuego del cielo a este lugar. Incendia mi alma, incendia mi alma, incendia mi alma, Señor. Incendia mi alma, incendia mi alma, incendia mi alma, Señor. Ven a sanar, ven a liberar nuestros corazones de toda opresión. Ven a transformar, ven a incendiar, trae fuego del cielo a este lugar. Incendia mi alma, incendia mi alma, incendia mi alma, Señor. Incendia mi alma, incendia mi alma, incendia mi alma, Señor. Incendia nuestras almas, Señor, en esta noche, con el fuego de tu Santo Espíritu, como la zarza ardiente que vio Moisés, que esta zarza estaba incendiada y no se quemaba, no se consumía. Así también nosotros, Señor, necesitamos, como leñitas secas, incendiarnos con tu Santo Espíritu. Te alabamos, Señor, por estar reunidos nuevamente en este programa que se llama Jesús está vivo. Jesús está vivo. Andrea de la Sabia, Mónica Pavón de la Sabia. Y bueno, aquí estamos nuevamente. Vamos a seguir hoy con estos temas preciosos, recordando al Padre Emiliano Tardif con su precioso libro Jesús está vivo, que tomamos de base, de disparador para los temas por los que vamos a orar, por los que vamos hoy a profundizar, y también vamos a hablar un poquito más de la contemplación. Bueno, Andrea, ¿qué te parece si nos lees un poco del libro del Padre Emiliano? Bueno, él estaba hablando de su artículo que decía la culpa es de Cristo. Y vamos. Claro, porque a raíz de tantos ataques que había tenido por los milagros que se habían producido en Pimentel, en ese pueblo donde él estuvo reemplazando a otro sacerdote, se vio obligado a escribir un artículo y le pone este nombre: la culpa es de Cristo, no es la culpa mía. Muy gracioso. Bueno, estamos convencidos de que Jesús no se opone a la medicina. Esta es una aclaración que hace él. Al poco tiempo me di cuenta de un doble error que había cometido en ese artículo. Cometí la torpeza de demostrar las sanaciones, dándoles nombres y direcciones de las personas que habían sido curadas, pensando que era la evidencia de los hechos.
y no la gracia de la fe la que transformaría sus corazones. Les di la señal del cielo que pedían, y no se convirtieron porque las señales son solo señales. La fe es lo que nos hace reconocer lo que ellas significan, que Dios ama a los hombres, Dios ama a los hombres, y que Cristo está vivo, y que la Iglesia tiene el poder del Espíritu Santo para resucitar a los muertos. El Señor me hizo recapacitar y darme cuenta de que no debía defenderme de los ataques, como Él tampoco se defendió de quienes lo acusaban. Si yo me defendía con mis medios y argumentos, no le permitía que Él fuera mi defensor con sus medios y sus argumentos. Por otro lado, defenderme incluía renunciar a la purificación que el Señor quería hacer en mi vida, a través de tanto ataque e incomprensión. El Señor quería moldearnos a la imagen de su Hijo, pasando por la noche del Calvario, para llegar a la gloria de la resurrección. El tiempo me ha convencido de que son más peligrosas las adulaciones que las críticas, porque estas últimas pueden ser el fuego que queme las impurezas de nuestro corazón, mientras que sobre las adulaciones pende una de las palabras más duras de Jesús. ¡Ay de ustedes cuando todos hablen bien de sus personas! Porque de ese modo trataron a los falsos profetas. Esto sale en Lucas 6:26. Inconscientemente nos podemos olvidar de que somos simples vasos de barro, pero el Señor se encarga de recordárnoslo mediante la cruz de la incomprensión. El Señor, en su misericordia, nos purifica y nos humilla para no robarle la gloria que solo a Él pertenece. Bueno, fíjate cuánta densidad que tienen estas palabras en tan poquito tiempo, Andrea. Hay muchas cosas que me llaman la atención. Algo sumamente importante que también aconseja San Ignacio es el tema de que las humillaciones nos hacen comprobar nuestra miseria y nos llevan a la humildad. A veces este tipo de persecuciones son totalmente injustas y realmente duelen. Cuando ocurren, duelen. No es que uno diga, como San Pablo que dice, me alegro en medio de las persecuciones y los sufrimientos que tengo por ustedes, porque así completo en mi cuerpo lo que le falta a los sufrimientos de Cristo, ¿no? Bueno, él sufría, pero su sufrimiento sufría con alegría, San Pablo. Pero no es el caso de casi todos nosotros. No, la mayoría de nosotros necesitamos que se nos recuerde casi permanentemente que somos vasos de barro, que tenemos que ser muy humildes, muy sencillos, y que el Señor realmente si nos ama, también va a permitir en nuestras vidas estas persecuciones. Obviamente que también podemos decir que el mal espíritu no estaba nada contento con tantas conversiones, con tanta gente que se acercaba a Dios,
porque ese fue el fruto más grande de toda esta obra evangelizadora. Cómo creció el número de personas, el número de personas que gracias al ministerio del Padre Tardif se convirtieron, se acercaron a Dios junto con todas sus familias. Es decir, que realmente el Señor usó al Padre Tardif para evangelizar y el mal espíritu no podía quedar contento de ninguna manera. Entonces, esto nos tiene que llevar a la reflexión de que muchas veces nos enojamos con Dios y lo culpamos a Dios. Y esto es sumamente dañino para nosotros porque nos lleva a apartarnos de la fe, a apartarnos de su amor y apartarnos del amor de Dios, que es lo único que de verdad nos puede levantar y ayudar. Yo quería contarles un testimonio personal en un retiro que yo hice con el padre Agustín Sánchez. También vamos a hablar de otros sacerdotes carismáticos que nos han ayudado mucho y que ya han partido. Para mí otro gran santo, el padre Agustín Sánchez. Yo voy a hacer este retiro a Chile y durante el desarrollo del retiro sentía un gran rechazo especialmente no tanto de las mujeres, sino de los hombres que conformaban los diferentes grupos. Y en un momento que voy a hablar con un sacerdote que yo consideraba un santo, me dice, salga, salga, salga. De una forma que yo también me sentí rechazada. Y en ese momento recordé algo que mi mamá me había contado, que cuando ella estaba embarazada, que yo soy la hija mayor, es decir, que hacía poco que se había casado, mi mamá vomitaba mucho y mi papá, que toda la vida tuvo muy, muy buen olfato, le molestaba el olor a vómito y le pedía por favor si se podía acostar en una camita al lado. Y eso mi mamá lo vivió como un desamor, a pesar de haber sido un matrimonio que se amaron tanto toda la vida. En esa etapa de mi embarazo, ella se sintió rechazada y yo, que estaba en el vientre materno, me sentí rechazada. Después que el Señor me sanó, ya les voy a contar cómo, en el retiro, me di cuenta que allí yo había elegido no nacer y no vivir. Yo tuve que nacer por cesárea. Y cuando era chiquita yo pensaba, bueno, mejor si me muero de niña porque así me voy a ir al cielo, porque todos los niños van al cielo. Ante cualquier problema pensaba, bueno, mejor si yo me muriera, así no molesto, así. Y así durante muchos años, hasta que hice ese retiro en Chile, y allí, cuando sentí todo como rechazo, que me fue como haciendo tan mal, me levanto en la noche y me voy a orar frente al Santísimo Sacramento, porque en la casa de retiros dejaban toda la noche las capillas abiertas para que si uno quería orar durante la noche podía hacerlo. Así estuve orando muchas horas hasta que se hizo la mañana, y allí experimenté el consuelo y el cariño de Dios Padre, porque yo estaba enojada con Dios, que me había hecho vivir y que me había hecho nacer, y que yo no quería ni nacer ni vivir. Y mientras oraba frente al Santísimo, experimenté un amor inmenso de Dios Padre, y también sentía en mi corazón que yo tenía que vivir, que tenía que agradecer la vida y que iba a tener una vida muy hermosa, muy fecunda. También sentía el cariño de María, de Jesús, y fue como que todas esas horas que estuve orando
fueron este encuentro tan profundo que tuve con Dios, cómo uno sabe si es verdad o no por los frutos. Posteriormente, mi vida cambió, es como que después de esas sanaciones tan profundas, Dios nos cambia la personalidad, podemos decir así, es decir, recuperamos la personalidad que teníamos que tener, que fue dañada por el pecado, es decir, por el pecado que se vuelca, el enojo, el rechazo que experimenté yo, como que mi papá no me quería, y ese elegir morir, y elegí vivir, y cuando uno elige vivir, la vida cambia, y cambia mucho, se torna mucho más feliz, más placentera. Es otra cosa, es muy difícil explicar lo que es un antes y un después de este tipo de sanaciones. Y quiero remarcar la palabra sanación, porque esta sería una sanación interior, donde Dios viene a sanar la raíz de un montón de acciones equivocadas que nosotros tenemos o que arrastramos. Es decir, que fíjense qué raíz tan honda es tener una herida del vientre materno. Hay otras heridas del nacimiento, otras heridas de los primeros años de vida, y son las que más nos marcan y más libertad nos quitan. ¿Y por qué quiero hablar en esta noche de la sanación interior y darles este testimonio? Porque hemos visto grandes milagros con la evangelización del Padre Tardif de la sanación física, pero en realidad, una vez que Dios viene a nuestro encuentro con su amor, nosotros debemos colaborar con el Señor, cambiando de vida, teniendo una vida de oración, perseverando en la oración cotidiana, en la lectura de la palabra de Dios, en el estudio, de ser posible, los sacramentos. Tenemos que vivir una vida de fe. Y en la medida en que nosotros vamos teniendo esta vida de oración, además del encuentro profundo con el amor de Dios, tenemos dos canales principales por los que Dios nos habla. Uno nos va haciendo descubrir todas las maravillas que Él ya puso en el corazón de todos sus hijos. Todos nosotros tenemos un tesoro en el corazón que es como si fuera una caja de herramientas que quizás nunca usamos, y que en la medida que vamos rezando descubrimos que tenemos recursos, que tenemos talentos, que tenemos capacidades que nos ayudan a tener una vida plena, fecunda, feliz, haciendo lo que sería la voluntad de Dios. Pero en realidad la voluntad de Dios no es algo que Dios nos impone como un militar, sino que es algo que Él nos propone en base a toda esta riqueza para que nosotros despleguemos nuestra libertad y seamos verdaderamente felices. Entonces, para poder ser felices de verdad, además de ir conociéndonos mejor a nosotros mismos con las capacidades y talentos, necesitamos la otra vía, que es irnos sanando de todas estas secuelas que el pecado de los que nos rodean se fue volcando en nosotros y fue generando estas heridas interiores, que las llevamos probablemente en nuestro inconsciente hasta que de pronto, especialmente en los retiros o con la vida de oración cotidiana, el Señor considera que ya estamos fuertes como para que Él nos sane y nos libere eso que nos está haciendo daño. Y generalmente las enfermedades físicas se basan en estas enfermedades interiores del inconsciente, es decir, que una persona que tenga una opción de muerte, que gracias a Dios a mí me sanó bastante joven el Señor de la opción de muerte,
va a ser una persona predispuesta a enfermarse, predispuesta a que le ocurran cosas malas. ¿Por qué? Porque no es una persona que quiera vivir, que tenga la alegría de vivir, el deseo de vivir. Entonces, por eso es tan importante, yo creo que en toda la vida de oración, esto lo dicen la mayoría de los maestros de espiritualidad, pero especialmente la renovación carismática tiene todo un caminar en más de 50 años de cómo Dios nos va sanando las heridas interiores, las heridas espirituales y las heridas físicas. Y como les digo, ahora la ciencia ha demostrado también que la mayoría de las heridas, de las enfermedades físicas, tienen una raíz y un origen en estas heridas interiores. Pero ¿cómo logramos descubrir y sanar las heridas interiores? A través de la vida de oración, de una vida de oración permanente, porque lo que verdaderamente sana es el amor de nuestro Señor, es el amor de Cristo. Bueno, voy a hacer un canto y mientras tanto van meditando lo que les dije con este testimonio. Padre amado, Padre amado, somos hijos bendecidos, Padre amado, levantemos nuestras manos en un gesto de amor, Padre amado, Padre amado, Abba, Padre, Abba, Padre, somos hijos bendecidos, Abba, Padre, levantemos nuestras manos en un gesto de amor, Abba, Padre, Abba, Padre. Bueno, y acá hemos llegado al tema principal que queríamos hablar hoy, que era el tema de la oración. Porque a veces hablamos de la oración y hablamos de la oración, pero no sabemos cómo orar. Hay muchas formas de orar, muchas, y cada uno tiene que descubrir esa forma en que siente que Dios se le manifiesta. Y nosotros hemos elegido los cantos, rezar pidiendo el Espíritu Santo, humildemente cerrar los ojos, hablar con Jesús, imaginarnos cómo es verdad, que Él está aquí con nosotros, y hablarle a Él y decirle a Él, abrirle nuestro corazón. Y una forma preciosa que nos pareció lindo para este rato de oración es hacer las contemplaciones. Generalmente nosotros la palabra de Dios principalmente la leemos y la estudiamos y está bien, está perfecto, está precioso, pero es como que aprendemos
nuestra mente se ilumina, nuestro razonamiento, entendemos cosas, pero cuando intentamos contemplar especialmente los evangelios y usar los sentidos interiores, la imaginación, y el Espíritu Santo nos da la gracia de vislumbrar algo, aunque sea un poquito, del rostro de Jesús, de su manera de hablar, de su manera de decir las cosas, irlo conociendo con el corazón, irlo conociendo de otra manera. Esto deja grandes frutos en el alma y además nos ayuda a tener esa certeza de que el Señor está con nosotros, nos está mirando, nos está hablando y nos está enseñando. Por eso habíamos elegido para hacer la contemplación de hoy un pasaje de Lucas que nos habla de dos hermanas. Quizás ustedes la conozcan, son Marta y María, son dos hermanas, pero a su vez esta palabra de Lucas 10:38 se completa, podemos decir así, con el Evangelio de Juan capítulo 11, donde ahí vemos que estas dos hermanas tenían además un hermano, que es Lázaro, y que originalmente íbamos a hacer la contemplación de Juan 11, la resurrección de Lázaro, porque recién lo que leímos del padre Emiliano habla de la resurrección de los muertos. Pero nos pareció bonito, antes de hacer la contemplación de la resurrección, trabajar un poquito este tema de la oración y tratar de entender también que Jesús tenía amigos. Ya sabemos que a los discípulos les dice: los llamo amigos y no siervos. Y especialmente Jesús es nuestro amigo fiel. Si tenemos amigos que nos abandonan, Jesús jamás va a abandonarnos. Y él, cuando iba hacia Jerusalén, pasaba por un pueblo que se llama Betania, que está a 3 kilómetros de Jerusalén, en la ladera oriental del monte de Getsemaní. Y allí había una aldea seguramente rodeada de frutales y de viñas, que se llama Betania. Allí vivían Lázaro, Marta y María. Y Lázaro, sabemos por Juan que estaba enfermo. Y Marta y María, Marta evidentemente era la mayor de las hermanas, la que llevaba la casa, la que dirigía la casa, y probablemente era bastante mayor que María, que también está la duda, porque en el Evangelio de Juan dice que María fue la misma que derramó el perfume en los pies de Jesús. Hubo 2 derramamientos de perfumes diferentes en 2 casas distintas que narran los Evangelios, pero eso lo vamos a contemplar otro día. Esta María, la hermana de Marta, también está la duda entre los teólogos. Algunos creen que sí, que hay muchos indicios que así sea, que pudiera ser María Magdalena, que enojadas con sus hermanos, que seguramente eran personas sumamente piadosas y rebeldes, se hubiera ido de la casa cayendo en una gran oscuridad y terminando como termina María Magdalena, siendo prostituta. Y que Jesús la hubiera rescatado, la hubiera sanado, y de allí se hubiera iniciado la amistad entre María, Marta y Lázaro. Pero bueno, los teólogos disienten si sería o no sería. Algunos dicen que no, otros que sí, que sí. En definitiva, era mucho menor que Marta y tenía una personalidad muy diferente. A Marta la vemos así como muy afanosa, muy dura, de mucho carácter, de mucha energía, y a María la vemos más apasionada, más romántica. 2 personalidades muy distintas y evidentemente mucho menor María que Marta. Bueno, ya les pinté los personajes
de esta historia, estos amigos que frecuentaba Jesús. Qué bonito tratar de imaginarnos de qué hablarían, qué comentarían, qué harían, ¿no? ¿Qué comería Jesús? ¿Qué comidas le gustarían en esa vida cotidiana, en esta visita y en este descansar con estos amigos? Bueno, con esta introducción, entonces ahora Andrea nos va a leer, los invito a que cerremos los ojos. Un cantito al Espíritu Santo. Un canto más, bueno. Al Espíritu Santo, para que Dios ilumine nuestros sentidos y para que esta contemplación nos llegue a cada uno de manera distinta. Bueno, voy a cantar uno que me encanta, que lo he cantado creo que siempre. Bueno. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu Santo, ven a ver, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu Santo, ven a ver, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Estás derramando la unción aquí. Estás derramando la unción aquí. Estás derramando la unción aquí. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven y ayúdanos, ayúdanos a tener oídos para oír, a tener mente para imaginar, sentidos interiores para poder contemplar el rostro de Jesús, para poder ponerme en el lugar de María o de Marta o de Jesús o de discípulo y trasladarme a esa casa de Betania hace 2000 años. Dame la gracia, Espíritu Santo, de poder contemplar, de poder crecer en esta oración, de poder experimentar
el amor del Señor, de poder conocerlo de otra manera, de poder experimentar en mi corazón su cariño, su mirada, su ternura, su bondad. Ven, Espíritu Santo, ilumíname, ilumínanos a todos los que estamos participando o que vamos a participar en el programa. Ilumínanos, úngenos, Espíritu Santo. Gracias, gracias, Señor y dador de vida. Gracias, Espíritu Santo. Yendo de camino, entró Jesús en un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba sus palabras. Marta, ocupada en los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Maestro, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en los quehaceres? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, cuando una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tratamos de imaginarnos a Jesús que llega a esta casa y es recibido con tanta alegría por estos hermanos, por Marta y por María y por Lázaro, que lo hacen pasar, le dan un lugar de honor, e inmediatamente Marta, como jefa de la casa, encargada de la casa, se pone a organizar todo para que Jesús pueda dormir ahí, las habitaciones, las camas, y también empieza a buscar qué comida importante le puede dar al Señor, y así se pone a trajinar, a trabajar con amor, pero muy angustiada, muy preocupada, y de pronto advierte que su hermana María, en lugar de ayudarla, está muy sentada a los pies de Jesús, contemplándolo. Ahora nos vamos a poner un poquito en el lugar de María, que está sentada en el piso, quizás la podemos imaginar sentada como un niño en el piso, pero mirándolo y escuchándolo a Jesús, totalmente compenetrada en esta contemplación de nuestro Señor. Y Marta pasa, va, viene, y María ni le presta atención, ni siquiera se da cuenta, porque ella tiene su mirada fija solamente en el Señor Jesús. Y nos vamos a imaginar que somos María y que lo miramos a Jesús. ¿Y qué sentimos en el corazón al contemplarlo a nuestro Señor? ¿Qué sentimos en el corazón al ver su rostro precioso y al ir escuchando sus palabras, lo que Él va hablando, y están los demás discípulos también distribuidos en la sala, en diferentes lugares, y María solo tiene ojos para contemplarlo a Jesús, y es como que bebe sus palabras, lo que Él dice, y allí está,
y nada puede moverla de esta contemplación del rostro del Señor. Y también vamos a tratar de imaginarnos qué pasa por el corazón de Jesús en la medida que habla y ve a María que lo contempla, a los discípulos que lo escuchan también, que comparten. ¿Qué pasa por el corazón del Señor al contemplarla a María? ¿Qué siente el Señor al contemplar a esta mujer que seguramente fue sanada y liberada por Él? ¿Qué siente el Señor al contemplarla? Le vamos a pedir al Señor la gracia y a Santa María Magdalena también la gracia de poder contemplar a Jesús con esa mirada limpia y pura de una mujer que descubrió un gran tesoro, el tesoro de recibir la vida nueva del reino, del Espíritu Santo, de ser liberada de sus males, de encontrar la libertad y la felicidad verdadera al encontrar a Dios, y a Dios hecho hombre. Toda la gracia del cielo que se derramó en esta humilde mujer para hacer de ella una nueva criatura, salvada por el amor de Dios, por la liberación y sanación que Dios obró en su corazón. Y nos vamos a quedar ahí en este misterio de contemplar y ser contemplados por la mirada dulce, pura, cariñosa, tierna de nuestro Señor Jesús, que en esta noche nos está mirando a cada uno, a cada una, con inmenso cariño. Pero como estos momentos de felicidad no pueden durar tanto, la magia se interrumpe cuando aparece Marta, que probablemente se siente celosa de María y enojada de que María no esté ayudándola. Y entonces Jesús aparta la mirada de María y la posa en Marta y le dice unas palabras que van a resonar a lo largo de los siglos y que también hoy nos la dice a nosotros el Señor. Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, y una sola cosa es verdaderamente importante. María eligió la mejor parte, la que nadie le podrá quitar. ¿Qué pasa en el corazón de Marta cuando Jesús le hace ver que se afana demasiado, que su amor es un amor dividido, que está llena de angustia, de enojo, de correr sin cesar de aquí para allá, y que no encuentra la unidad en su corazón como encontró María, para poder también contemplarlo a Jesús en paz, en unidad, en unión? Se dio cuenta Marta que tenía que detenerse y dejar de correr
Se dio cuenta Marta que aunque estaba bien que trabajara, tenía que ordenar su vida y su trabajo y dedicarse también a lo más importante, que era estar con Jesús y escucharlo a Él. ¿Se habrá animado Marta a sentarse junto a María y quedarse también allí en esa reunión y luego juntas terminar de atender la mesa? Te damos gracias, Señor, porque nos enseñas en esta noche a ser prioridades, a descubrir la inmensa felicidad de estar a tu lado contemplándote y recibiendo tu cariño, que quisiéramos hacer eterno este momento, Señor. Gracias por tu presencia, por tu cariño, por estar aquí, por estar en cada corazón que nos está acompañando. Quiero mirarte solo a ti, Señor, y así perderme en tu mirada, olvidarme de mí misma y entregarte mis palabras. Quiero alabarte solo a ti, Señor, y bendecirte, oh Altísimo. Quiero alabarte solo a ti, Señor, y bendecirte, oh Altísimo. Quiero mirarte solo a ti, Señor, y así perderme en tu mirada, olvidarme de mí misma y abismarme en tus palabras. Sí, Señor, queremos mirarte solo a ti, abismarnos en ti, Señor. Gracias. Gracias por esta noche de oración, Señor. Gracias, gracias, Señor. Bueno, vamos a cortar aquí, Andrea, y vamos a intentar de compartir cómo nos fue en este ratito de contemplarlo al Señor. ¿Qué tenés para decirnos, André? Yo me identifico en la figura de Marta, sobre todo, que creo que es algo que nos pasa mucho a las mamás, a las amas de casa, a las que tenemos a cargo, digamos, el funcionamiento del hogar, y que estamos preocupadas porque todo esté lindo, porque todo esté bien, porque no falle nada. Lo tenía Jesús ahí, entonces ella quería todo perfecto. En un punto ella con esa actitud lo estaba amando también, porque se estaba preocupando porque él tuviera lo mejor. Lo que ella por ahí no se daba cuenta era que Jesús estaba feliz de estar ahí, que no quería que estuviera todo perfecto
Jesús lo único que quería es estar con sus amigos, es estar con sus hermanos, compartir con ellos tres que eran hermanos y con sus discípulos y disfrutar de un grato momento, charlar, dejarse mirar por él. Yo me imagino que cada reunión con Jesús debe haber sido maravillosa, porque tenerlo ahí enfrente mío, que me esté hablando, que me esté predicando, que me esté diciendo cosas bonitas. Pero por otro lado pensaba que, bueno, María era la más chica, María tuvo otras vivencias y como que María descubre primero el amor del Señor, porque en realidad María estaba muy perdida, era como la rebelde. Entonces ella, como Dios la rescata, Dios la libera, y ella, para ella Jesús era todo. Ella sí podía ver por ahí que Jesús no necesitaba todo perfecto, sino que ella quería disfrutar de él, quería disfrutar de ese amor tan puro, que yo me imagino que Jesús la miraría a ella, a los discípulos, como diciendo, no me importa tu pecado, o sea, yo te amo como sos, no te preocupes porque te amo. Entonces ella como que ya había tenido el encuentro con el Dios vivo, con ese Jesús. En cambio quizás Marta, por ser la mayor, por ser la encargada de la casa, seguramente habrá sido la encargada de todo, quizás ella todavía no podía descubrirlo a este Jesús vivo, a este Jesús que la miraba. Si bien estaba teniendo gestos de amor, pero ella no estaba sintiendo la profundidad de ese amor. Y cuando Jesús le dice, Marta, Marta, que no se está preocupando por lo importante, yo creo que la historia, acá no lo dice, pero yo creo que la historia termina, y yo lo sentí, que ella en ese momento dice, sí, ¿qué estoy haciendo? Si cocinamos en un ratito todos juntos, armamos la cama en un ratito, me estoy perdiendo, porque de hecho nos pasa cuando hacemos un cumpleaños o algo por atender, la gente se va y resulta que no estuvimos con nadie, no charlamos con nadie, que ella en ese momento, cuando Jesús le llama la atención, habrá dicho, la verdad que sí, que estoy haciendo. ¿Cómo me voy a estar perdiendo de Jesús? Y bueno, yo al final veía como que era una niña chica que estaba en los regazos de Jesús y que con el canto Jesús la acariciaba. Entonces yo me imaginaba que el final de la historia era que esta mujer tan dura, tan preocupada por todo, terminó derritiéndose en los brazos de Jesús, derritiéndose en su amor, y que es a lo que Él nos llama, que dejemos las estructuras, que dejemos tantas preocupaciones y que realmente vayamos a lo importante, que es lo que hizo su hermana, a sentarnos a sus pies, a disfrutarlo, eso, aprender a disfrutar de nuestro Señor. Y yo creo que la manera de la que más disfrutamos de nuestro Señor es orando con... Hay diversidad de oraciones, por supuesto, el rosario es hermoso y la misa es hermosa y cada manifestación de oración al Señor es hermosa, pero darle ese ratito, que no se nos pase todo el día o que no se nos pase toda la semana sin siquiera encontrar un ratito para el amor de mi vida, porque yo creo que Él es el amor de nuestra vida y que no lo tenemos que descuidar. A mí me parece muy importante lo que estás diciendo, Andrea, que a veces también las madres no nos damos cuenta de ese Jesús que está en nuestros hijos, de ese Jesús que está en nuestro esposo, nuestros amigos, y por correr tanto no disfrutamos el cariño de nuestros seres queridos, y los niños crecen muy rápido y no hemos jugado con ellos, no hemos compartido con ellos, a valorar más las personas que nos rodean y que son las personas que Dios nos ha puesto para amarnos, para que sean nuestros amigos, nuestros seres queridos,
nuestros compañeros de aventuras, de diversiones. Entonces también le pido al Señor en esta noche que nos ayude a no correr tanto, a no tener tanta prisa y estar divididos, y así como tenemos que dedicarle un rato especial a Él, a la oración, dedicarles espacios exclusivos a nuestros hijos, a cada uno de ellos, a nuestro esposo, momentos donde sean exclusivos, que nos sentamos a compartir un momento lindo de familia, de diálogo, sin correr, que aprendamos a disfrutar la vida, porque se nos va la vida corriendo y a lo mejor no hemos disfrutado el cariño, la amistad, la familia, tantas cosas hermosas que nos regala el Señor en la vida y cada día, y que las perdemos por correr, Bueno, ¿querías agregar algo más? No, solamente que Jesús es amor y que bueno, que a todas las personas que amamos son importantes, y lo que vos decías, el compartir con mi hijo, el compartir con mi esposo, ellos son reflejos del amor de Dios. Entonces también qué importante darle lugar también a nuestros seres queridos, y no solo los que viven con nosotros, sino quizás si pensamos en una amiga, si pensamos en una persona que amamos mucho y que no sabemos de ellas, tener un detallito de llamarlas o de mandarles un mensaje. Por más que yo quiero mucho a las personas también necesitan que yo se lo demuestre. Entonces nos tenemos que animar también a tener esos pequeños gestitos, porque también ahí lo estamos llevando a Jesús a las otras personas. Entonces, bueno, eso, tener un corazón abierto al amor. Mientras más nos abramos al amor, más Jesús entra y más Jesús puede obrar en nosotros. Y bueno, eso. Y hacia toda persona también. Pensar que toda persona con la que nos cruzamos, que nos golpea nuestra puerta, que nos pide una ayuda, está Jesús ahí acercándose a nosotros para que le demos nuestro amor y nuestro cariño, nuestro ratito, y tratar de no correr. Yo creo que el Señor nos puede dar la gracia de pacificarnos, de estar unidos interiormente, tener paz y poder vivir y disfrutar cada momento del día. Y obviamente habrá que hacer opciones, ordenar la vida, opciones, pero poder tener una vida plena, una vida fecunda. Bueno, vamos a hacer un último canto y con esto cerramos y nos despedimos. Sí. Bueno, y les agradecemos los que están allá del otro lado, les mandamos todo el cariño del Señor. Sí. Al estar ante ti, escuchando tu voz, mi ser entero vibra de amor. Al estar ante ti, escuchando tu voz, mi ser entero vibra de amor. No puedo ni quiero vivir sin tu amor. No puedo ni quiero vivir sin tu amor. No puedo ni quiero vivir sin tu amor. Si no es junto a ti, no puedo ni quiero vivir. Si no es junto a ti, no puedo ni quiero vivir. Bendiciones, hermanos.